Un saludo de bendición para todos mis hermanos en este día, miércoles 4 de diciembre del año 2024. Estrecho mis manos para todo el pueblo de Dios que siempre oyen con fidelidad su bendita palabra, que quieren crecer, que quieren agradar al Señor y quieren servirle como debemos hacerlo todos nosotros. Para ustedes, mis hermanos, toda bendición de nuestro Dios. Hoy nuevamente esta bondad de Dios permite que mi madre esté en este estudio de grabación. Ella siempre tiene un saludo para la iglesia, para el pueblo de Dios, y hoy vamos a escucharlo a continuación. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros pongamos atención a este mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y nos permita compartirlo con otras personas. Gracias al Señor Dios Todopoderoso porque tenemos esa libertad de escuchar y poder compartir el mensaje. Que el Señor les bendiga y buena tarde para cada uno de ustedes. Bueno, querida iglesia, yo quiero glorificar al Señor porque Él es el que nos da la oportunidad de podernos dirigir a todos ustedes. Y quiero invitarle, por favor, que tomemos la palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses. Quiero invitarle que tomemos hoy la palabra bendita del Señor, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Tome por favor la Santa Biblia y yo voy a leer para todos ustedes desde lo que dice la Reina Valera, que es la versión que tomo en este momento. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Quiero, mis hermanos, ahora, habiendo leído esta palabra y para dar esta exposición, encomendarme en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo traiga toda revelación, que el Espíritu Santo traiga toda iluminación. Dependemos de Él, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de Dios, la que en esta tarde nosotros podamos portar. Y para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 6. El título del sermón para este día es Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual, y estos versículos nos está hablando de la oración de Pablo. Yo voy a trazar estos versículos palabra por palabra y estos 3 versículos, versículo por versículo, de una forma expositiva para que usted tenga mucho más conocimiento de esta palabra, y permítanos el Señor Dios desmenuzar esta palabra como debe ser. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores de este canal y pedirle, mi hermano, después que haya escuchado esta predicación, por favor, compártala. Transmita a otro conocido suyo este mensaje para que lo pueda oír. Y yo voy a hacer una introducción a estos 3 versículos, y es la siguiente. Estos versículos, para finalizar la oración de Pablo, enfatizan la preparación que Dios nos ha dado previamente para recibir la herencia celestial que sobrepasa lo que podemos imaginar acerca del reino celestial, pues es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. La palabra está diciendo que nosotros somos herederos de Dios y vamos a ser coherederos con el Señor Jesucristo. Y también vamos a llegar a ser santos y sin mancha delante de Él, como lo es nuestro Salvador. Esa es la más grande herencia, eso es la corona más grande que nosotros podamos imaginar, el ser semejante a nuestro Salvador. El versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Dios y Padre que nos hizo aptos. La expresión griega para aptos significa hacer suficiente, o investir de poder, o dar autoridad. Esto quiere decir que Dios nos califica solamente a través de la obra finalizada del Salvador, porque es su Santo Hijo el que ha hecho todo por nosotros.
Aparte de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, todos los seres humanos solo están calificados para recibir la ira divina. Nosotros sin el Señor Jesucristo somos solamente herederos de la ira de Dios. Pero el Señor Jesucristo por medio de su muerte nos ha librado de la ira divina. Él, el sacrificio santo, el sacrificio perfecto, el que llevó nuestro pecado. El versículo dice la herencia. Si Él no negó a su Hijo unigénito, sino que lo envió a este mundo a morir por nosotros, ¿no nos dará también gratuitamente todas las cosas? Lo máximo lo hizo nuestro buen Padre Celestial, que fue en un acto de amor enviar a su Hijo unigénito. Si lo envió, Él puede darnos todas las cosas. Él nos ha capacitado para una porción en la herencia de los santos. Esta es una herencia de reino que tendremos trabajando por medio de la fidelidad y obediencia. Nosotros como cristianos, en la obediencia al Señor Jesucristo, siendo fieles a su palabra, viviendo en el Espíritu, como lo dijo el Señor, con la llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros somos capacitados para poder estar en este reino. Carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Los que viven en la carne tampoco lo van a heredar. Se necesita vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es de acuerdo a la palabra del Señor. Él nos ha capacitado entonces para una porción de la herencia de los santos. Y esto lo vemos en Romanos 8:17, que dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces somos herederos. Pero esta herencia que nosotros vamos a tener para ser coherederos es también nosotros padeciendo. Recordemos que con el Señor Jesucristo nosotros hemos aceptado también su muerte y crucificados somos juntamente con el Señor. Esto es vivir de una forma equivalente con nuestro Salvador. Todo creyente ha sido hecho un heredero de Dios nuestro Padre. Heredamos la salvación eterna, por ejemplo. Esto nos lo dice la epístola a Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados, somos presentados justos. Éramos pecadores, solamente merecíamos la muerte, pero la obra del Señor Jesucristo nos hace ahora justos. Por su gracia, su regalo gratuito, y el pasaje nos está diciendo conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza que nosotros tenemos en el Señor es verdadera. Ahí no hay lugar a dudas. Sabemos que tenemos la vida eterna, lo creemos por la fe y esto es así. Y para que nosotros también heredemos a Dios mismo. Apocalipsis 21:3 dice de la siguiente manera, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La herencia es tener esa presencia de Dios otra vez, esa comunión, esa compañía, esa que se perdió atrás en el paraíso con la caída, pero ahora la volvemos otra vez a tener, y esta herencia es tener al Señor Dios mismo. El versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El verbo griego significa traer cerca o rescatar. Esto quiere decir que Él nos ha dado libertad de la potestad y se refiere a la manera como Dios obra en nuestra liberación espiritual del reino de Satanás, el cual, a diferencia del reino de la luz, con su verdad y pureza, es el dominio de las tinieblas. Satanás es el príncipe de este mundo. Su reino es el reino de tinieblas, la puerta ancha. Nosotros debemos elegir vivir en la puerta angosta, que es el reino verdadero del Señor Jesucristo. En este camino del Evangelio, que es la puerta angosta, sin duda, es un camino bastante fuerte, es un camino bastante difícil.
pero tenemos la promesa que el Señor está con nosotros. Y el Señor va en cada tramo y el Señor va en cada trecho con nosotros. Eso nos lo dice a nosotros Lucas, capítulo 22, versículo 53, para que usted lo pueda leer. En este reino solamente hay engaño y maldad, pero el Señor ha trasladado el reino. Esto se trata del reino eterno, que es el dominio de la salvación, en el cual viven todos los creyentes, tanto en la actualidad como en la eternidad, por virtud de su relación espiritual con Dios. El Señor ha trasladado el reino. Y esto quiere decir que ahora nosotros, usted y yo, mi hermano, como creyentes, vivimos en este reino, en esta época presente, porque el Señor nos ha trasladado. Y podemos nosotros en este momento disfrutar del reino de Dios, de las bendiciones espirituales en Cristo. Lo que ocurre con cada uno de nosotros los cristianos, que siempre somos dirigidos, llenos por el Señor, llenos con el Espíritu Santo. El Señor nos aclara todas las cosas, el Señor nos habla, el Señor nos da su guía, pero esto también va a ser así por la eternidad, cuando estemos nosotros en lo pleno, allá donde no hay ninguna clase de imperfección, cuando nosotros seamos transformados en cuerpos glorificados y entonces estemos allí donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay llanto. Miremos por favor 2 de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces al reino de su amado Hijo. Esto es decir, el Padre dio este reino al Hijo amado por Él como una expresión de amor eterno. Esto significa que toda persona a quien el Padre llama y justifica es un regalo de amor que Él le da al Hijo. El Señor Dios eterno da un regalo a su Hijo. Somos nosotros, usted y yo. Es un regalo eterno que el Padre hace al Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra griega para redención significa libertar con el pago de un rescate. El Señor Jesucristo pagó nuestro rescate. Acordémonos que nosotros éramos esclavos, estábamos presos por el pecado y por Satanás. Pero el Señor ha pagado el rescate mediante su Hijo Jesucristo. Aquí se refiere a la manera como Cristo libera a los pecadores que creen en Él de la esclavitud del pecado y lo hace por su sangre. Aquí esta expresión apunta a la totalidad de la obra expiatoria de Cristo como sacrificio perfecto por el pecado. La obra en la cruz, el Señor Jesucristo haber pagado con su vida, el Señor Jesucristo haber dado su sangre, lo hizo ser el Cordero perfecto. Siempre se sacrificaba un cordero en la antigüedad, en el Israel antiguo, para el perdón de los pecados. Pero esto era solamente una sombra de que el Mesías un día estaría y él pagaría con su vida. Y el Señor Jesucristo lo hizo, pagó con su vida. Pagó nuestro rescate. Eso se llama expiación, pagar con el precio de su sangre, para que nosotros los pecadores pudiésemos tener la libertad. Y bendito sea su nombre que hoy tenemos la libertad. Hoy nosotros hemos sido redimidos por la obra del Señor Jesucristo y por eso tenemos una herencia con el Señor, porque nos ha redimido. Y nosotros, hermanos, sigamos viviendo en el Espíritu, conforme lo ha dicho el Señor, obedientes a su palabra, pero llenándonos del poder del Espíritu Santo para vivir conforme a su santo evangelio. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la obra de tu amado Hijo. Señor, por quien tenemos redención. Señor, por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Un saludo y un abrazo de su servidor y amigo. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima.